Bueno, estamos aquí en la plaza de... ¿Cómo se llama esa plaza? Daniel Flores. La plaza de Daniel Flores. Vamos a compartir una lectura para los muchachos que participan, disfrutan y colaboran con la Musicaza. Yo soy Víctor Hugo Porras. Este es parte del libro El miedo y la sangre, que es un libro de relatos. Y diría yo que tal vez este es el relato que se presta un poco más para este tipo de lectura por el contenido que tiene. Se llama La brisa que viene del mar. Se refiere a unos personajes muy atípicos porque son unos pájaros. Y es un cuento, diría yo, un relato tipo ecológico porque se refiere a la relación de estos pájaros con el ambiente y probablemente haya alguna enseñanza que aprovechar de esta lectura. Érase una vez un pájaro que se llamaba Fortunato y quería conocer el mundo. Fortunato pasaba muchas horas conversando con el búho Luis, un viejo pájaro que tenía su nido en un árbol de cedro cerca del río. El búho Luis era un pájaro de mucho vuelo y era el único en el bosque que tenía libros, nada menos que 3 libros, sobre los cuales giraban sus reflexiones y todo lo que hacía o decía. Había pájaros muy callados, pero otros se pasaban de preguntones y siempre querían comentar, chismear y, como a veces decía Fortunato, meterse donde nadie los está llamando. En todo caso, quien visitara al búho tendría que escuchar algo de aquellas páginas. Solo después podía plantear el motivo de su visita, que podía ser algo tan sencillo como saber la hora o pedir prestado un poco de café o azúcar. Una vez que el búho Luis comenzaba a hablar, adoptaba un tono doctoral para resaltar lo que decía y si su charla ingeniosa no era bien entendida, al menos divertía por lo teatral y cómica. Mientras hablaba, el búho Luis arrastraba sus patas rugosas por el piso del nido, moviéndose de un extremo a otro, abstraído y mirando hacia abajo, y de cuando en cuando levantaba la cabeza y reacomodaba sus lentes redondos que siempre estaban a punto de caer. Cuando el oyente, a veces ya casi dormido, lograba al menos no caerse de la silla, el búho Luis se detenía y tocándose las plumas de la barbilla con un gesto de docta satisfacción, daba la charla por terminada. Luego, como si hubieran pasado solo 2 minutos y no 2 horas, preguntaba con frescura el motivo de la visita. Sus 3 libros los había traído de un lugar que, según pregonaba, todo pájaro debería conocer, del borde del bosque muy al sur, heredado de un búho viejo ya desaparecido. De ahí él también tuvo que huir bosque adentro hacía ya muchos años, porque las talas nuevas y los incendios llegaban cada vez más cerca. Estos tenían nombres extraños como Crimen y Castigo y 20.000 leguas de viaje submarino. A Fortunato el primer libro nunca le gustó. Con solo verlo, decía, sentía que lo buscaban por asesino. El segundo libro tampoco le hacía mucha gracia. Él era señor de los árboles y el aire y no entendía por qué alguien habría de arriesgarse metiéndose bajo el agua en una lata de sardinas. A Fortunato le gustaba sentir el soplo de la brisa que llegaba del mar cada tarde y eso de andar bajo el agua no le atraía para nada. El tercer libro se llamaba El Principito. Este era muy de su agrado porque el personaje, pequeño como un pajarito, viajaba por el mundo acumulando aventuras, observando y planeando qué otro camino tomar. Noche tras noche, antes de irse a dormir, el búho le leía y explicaba pacientemente ideas de este último libro. Fortunato escuchaba y mientras lo hacía viajaba mentalmente de país en país, dando tumbos y desarrollando su sencilla noción de la existencia. Eso quería lograr, ser un pájaro de mucho mundo, dueño de muchas cosas. Fortunato pensaba así por su impulsividad e inexperiencia. Desconocía que los humanos sucumbían precisamente por esa forma de pensar, explotando los bosques y el mundo sin importarles las montañas de basura y los ríos muertos que dejaban a su paso. El búho Luis le contó sus andanzas por el mundo conocido y las fatigas y tragedias que sucedían. La vida actual del hombre, le dijo un día, tiene nombre, ceguera y caos. ¿Cómo aconsejar a quien no oye?, insistía. Nos llevan hacia un abismo y ciegos como están no van a corregir sus pasos. Para Fortunato este tipo de ideas eran difíciles de comprender,
pero comenzaba a sospechar que la vida y el mundo eran más oscuros y complicados de lo que hasta ahora había comprendido. Ese viaje al borde del bosque, repetía el búho Luis, era totalmente necesario para comprender el equilibrio frágil de las cosas y cómo se sostiene la vida. Aquel que mira ese límite se convierte en un ser diferente, capaz de valorar con certeza todo lo que le rodea. A Fortunato esto le llamaba la atención. Eran cosas que él aceptaba y quería entender, pero le intrigaba que el búho no comentara la importancia del poder y tener cosas, lo cual, creía firmemente, permite ser bien visto por los demás y lograr su aprobación y su obediencia. Decidió entonces volar hasta ese lugar de miedo donde los humanos se imponían, límite donde acababa el bosque que siempre lo había protegido. A la mañana siguiente emprendió el viaje. La tarde caía cuando llegó al borde donde el bosque terminaba. Ahí se detuvo. Había mucho humo y el sol moría a lo lejos. Aquel mundo era una estela de colores opacos, amenazados por sombras que empañaban el cielo. Se detuvo y quedó mudo ante aquel atardecer de locura sin querer aceptar lo que vieron sus ojos. El bosque terminaba abruptamente, cortado a tajo. Frente a él se extendía una llanura sin pájaros, tierra baldía, en silencio, sin árboles. Nada florecía, reinaba la desolación y pequeños incendios se alzaban al fondo, haciendo más delirante aquella visión de caos. A lo lejos, pequeños hombres se movían entre animales de trabajo sucios y cabizbajos. Acababa la tarde y mientras el mundo se apagaba, las últimas luces fueron borrándose, deprimiendo aún más aquel cuadro de fumarolas tristes y colinas humeantes. Todo era tierra arrasada, a la distancia morían lagos resecos y arroyos vacilantes. Horrorizado, Fortunato abrazó con fuerza la rama donde estaba y recuperó el aliento. Su mirada escudriñó aquella zona macabra que lo abarcaba todo. A la derecha, muy lejos, vio otra hilera de hombres con picos al hombro avanzar como hormigas, fila deprimente que, como una serpiente enferma, se arrastró y entró por un costado de la ladera. Por la boca del mismo túnel salieron en tropel caballos y hombres lentos y fatigados, cargando piedras de colores robadas a la montaña. No quiso ver más. Si la motivación del búho Luis para ver este mundo, pensó, era la enseñanza, ya había aprendido suficiente. Recobrándose, huyó acechado por sombras. Recordó el aire puro del bosque y entonces las lecturas compartidas con el búho Luis cobraron sentido y le infundieron aliento. El sol se marchó, sintió ira y lo embargó una euforia que desconocía. La indignación le inculcó fuerza y regresó huyendo todo lo alto que le permitían sus alas y el miedo. Aquella noche no durmió. Pensó que eran irreales las visiones terribles que le mostraban sus recuerdos. La razón y la negación se disputaron la realidad, pero se impuso el cansancio y supo por la fatiga que sí había realizado aquel viaje siniestro y que no lo traicionaba la memoria. Al caer la noche regresó al nido del búho, al cual no veía desde el día anterior. Entró sin avisar, ansioso, queriendo aclarar todo a la vez. Ya dentro le extrañó no verlo y por un momento pensó que quizás éste había muerto o se había marchado, pero luego lo divisó sentado en la semioscuridad del fondo. El búho Luis lo recibió y le saludó despacio, lejano, como quien vuelve de un sueño, como quien conoce el sitio a donde corren todos los caminos. Permanecía quieto, parecía que había envejecido de pronto muchos años. Apenas verlo, el búho captó su mar de dudas y percibió su pesadumbre. Comprendió que su pupilo conocía ya ese teatro de angustia que años antes él había abandonado. Después de saludar, Fortunato hizo un sinfín de preguntas, pero el búho Luis no le respondió ninguna en concreto. Al contrario, divagó sobre la vida y el tiempo y dijo que pronto dejaría este mundo de atardeceres verdes donde había sido feliz cada tarde. Otro pájaro, agregó con pesadumbre, debería cumplir esta labor que él había comenzado. Dijo también que su nido y los 3 libros serían de quien tomara su lugar, y retomando su conocido gesto doctoral, caminó arrastrando sus patas de un extremo a otro del nido, con sus anteojos redondos a punto de caer. Incurrimos en actos que nublan la voluntad y la bondad, dijo con ensimismamiento.
A este lado del bosque las horas discurren apacibles porque vivimos con sencillez, pero los hombres han equivocado sus caminos y no aceptan su insensatez. Esas conductas hostiles se han vuelto contra ellos y podrían alcanzarnos. Pero en ese momento Fortunato ya no atendía a su amigo que, entre dormido y despierto, había regresado a su rincón y divagaba tercamente. Había comprendido las desventajas de querer vivir más de un día a la vez y el sinsentido de destruir su único hogar, el bosque, para lograrlo. Aquel día el búho Luis se sintió cansado y débil porque arrastraba muchos años, pero estaba feliz porque las cosas salían como siempre había deseado. Y decidió decir a Fortunato que a partir de ese momento le heredaba el nido y los libros, igual que él lo había recibido años antes de otro, y que el bosque era la luz de la vida, que era necesario sostener la esperanza y los sueños en el combate oscuro de estos días con lágrimas y bla, 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 hasta que notó que no valía la pena continuar porque hacía rato estaba hablando solo. Fortunato, que ya sentía ser el pájaro más listo de estos rumbos, creyéndolo dormido, se había marchado. La noche se fue y llegó el día otra vez. Fortunato volaba rumbo al mar, en sentido contrario a aquel borde del bosque que no quería recordar. Cruzó en diagonal la alta fila de aguacatillos donde las guacamayas desgastaban los últimos chismes de la tarde. Pasó saludando de largo, feliz, repasando todo lo que en los últimos días le había sucedido. Llegó a la playa y se posó sobre el acantilado más alto. Desde ahí observó la costa y el anillo azul de coral que se extendía bajo el agua. Pronto visitaría al búho Luis, decidió, para recibir de él los libros y el nido. Haría suya la tarea que aquel ahora terminaba. Era un ciclo. Aceptó alegremente que una etapa en su vida había terminado. Ante sus ojos otro tiempo empezaba, igual que llegan las olas del mar y luego desaparecen con la tarde. En su nido, a esa misma hora, el búho Luis leía y se detenía a escuchar el canto del viento y los sonidos del agua. Abajo las ramas dormitaban y se movían dejando al descubierto grandes helechos prehistóricos. Por la abertura en el árbol entró una niebla lenta y lo envolvió el sopor de la noche que descendía sobre el mundo. Fortunato rondó largas horas sobrevolando las olas de infarto que rompían contra la costa, respirando aquel estruendo que lo estremecía. No sabía cuándo vendría a esta playa otra vez. Escuchó que las guacamayas lo llamaban Fortunato Luis, nombre que le indicaba su nuevo papel en el mundo, y antes de regresar subió al acantilado otra vez para llevarse el mar en la memoria. Desde esa altura observó atento y atrapó aquella inmensidad que siempre le había pertenecido. Aspiró con fuerza la brisa salina del mar y comprendió que hay verdades sencillas que dan vida a otras más profundas, que el mundo es ancho y nuestro y que en él hay luz o sombra y vida o muerte según lo determinan nuestros pasos. Muchas gracias. Esta es una lectura para la Musicasa de parte del autor Víctor Hugo Porras del libro El miedo y la sangre. Muchas gracias.